¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este gran congreso de AMPAC, del cual nos sentimos muy orgullosos y orgullosas. Un gran agradecimiento al equipo coordinador que ha estado, como lo sabemos todos y todas, con un gran esfuerzo para llevar el congreso a este nivel tecnológico que nos permita comunicarnos y lograr el aprendizaje. Yo soy José Ángel Aguilar Gil, soy egresado de la Universidad Intercontinental en la maestría y el doctorado en psicoanálisis. Soy orgullosamente egresado de AMPAG y también soy egresado del Ágora Relacional, que aquí tenemos a Sandra, su coordinadora, y que nos hizo el gran honor de tenerla con nosotros. Ahora la presento formalmente y le agradezco porque son las 11 de la noche en España, en Madrid. Y bueno, también tenemos obviamente a Gary Barker, que también se los voy a presentar formalmente. Y antes de todo esto, quisiera comentarles que tener una mesa plenaria en un congreso de psicoanálisis es un gran orgullo con el tema de feminismos y masculinidades. La perspectiva de género ha tenido su influencia sobre el psicoanálisis, tal vez desde los años 30, con algunas psicoanalistas mujeres, Karen Horney, y se ha ido llevando a cabo hasta llegar a las posmodernas como Jessica Benjamin, Dio Bleichmar, Chodorow. Sin embargo, no ha sido, siento yo, tan integrado dentro de las formaciones. El Ágora lo está integrando, afortunadamente, pero las demás formaciones se ha dificultado. Y mucha gente nos preguntamos por qué, si los feminismos tratan de deconstruir realmente el género, porque el psicoanálisis también trata de construir al sujeto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos encuentros y desencuentros? Ha habido cuestionamientos, obviamente, y han sido las mujeres quienes los han llevado a cabo para plantearse si existe una psique única o la psique está inmersa en un proceso cultural. Y esto les ha costado, por ejemplo, a Karen Horney, que la pusieran fuera y no pensaran que no era psicoanalista por haber hablado de esto en los 1930. Actualmente tenemos, creo que, más apertura, y esto es el agradecimiento al Congreso y a las organizadoras que permiten darle un peso importante, ¿no? ¿Cómo podemos integrar esta perspectiva que se viene integrando en los campos sociales, en los campos humanistas desde hace mucho tiempo, y cómo la podemos integrar dentro de los espacios clínicos, dentro de nuestras teorías, de nuestras propuestas? ¿Cómo podemos atender diferente a las mujeres u hombres, y cómo somos los terapeutas hombres o mujeres? Y ahora también hay terapeutas transgénero, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos plantear estas posibilidades posmodernas? Por eso el nombre del Congreso, Inconscientes Posmodernos, y el que le hayan dado un peso a este tema de género, me da mucha alegría, orgullo y honor. Con eso vamos a dar la palabra. Obviamente primero vamos a darle a Sandra Toribio Caballero, voy a presentarla en este momento y después voy a presentar a Gary Barker, y la idea es, ellos van a hacer una presentación de aproximadamente 20 minutos, aproximadamente cada uno. Después vamos a hacer un diálogo y que lleguen las preguntas y que lleguen las discusiones, y que nos permitamos realmente tratar de incluir esta perspectiva y estos conocimientos de ambos amigos en la propuesta técnica, la propuesta práctica con nuestra consulta, y también vernos a nosotros y a nosotras mismas, porque también nosotros venimos de una perspectiva de un género que desgraciadamente ha creado esa diferencia que vemos desde Freud, etcétera, ha creado desigualdades sociales, y que somos víctimas o victimarios, entre comillas, de estas desigualdades sociales. Bueno, pues me da mucho orgullo y mucho gusto presentar a Sandra Toribio Caballero, máster, doctorado oficial en Mujeres y Salud, especialista en psicoterapia relacional, psicóloga con orientación clínica. Además es traductora de muchos artículos del inglés al español y del español al inglés. Ella está en el Ágora Relacional, que es el Instituto de Psicoterapia Relacional, que es el lugar donde se forman los psicoanalistas relacionales de los más importantes de habla hispana. Es subdirectora de la formación del máster, en donde yo tuve la fortuna de estudiar, autora y profesora del curso online Perspectiva de Género en Psicoterapia Relacional, y coordinadora de la gestión de la formación.
tiene diferentes, obviamente, títulos, ha hecho artículos sobre cómo la perspectiva de género cambia la técnica en psicoterapia relacional. Está en el periódico online El Confidencial, con artículos en el blog Relación Padres e Hijos. Entonces, una de las cosas importantes es que ella ahora está en el board de la IARD Internacional, y es un orgullo también para nosotros que haya alguien de habla hispana en este board internacional. Fue presidenta también del comité de candidatos a psicoterapeutas relacionales, y también viene precisamente de un cineforum que organizan cada mes, me parece, y viene llegando de allí. Entonces, Sandra Toribio Caballero, muchas gracias y qué gustazo contar contigo. Y adelante, platícanos aquí a los ampagianos y a los invitados de este gran congreso, tus experiencias y tus teorías acerca del género y los feminismos. Vamos a ello. Muchas gracias, Pepe, por la presentación, muy completa y cariñosa. Empezar por agradecerte la invitación para participar en el congreso y en esta plenaria. El congreso me parecía súper sugerente, con unas ponencias súper interesantes, y desde ahí espero que también el debate, además de poder escuchar a Gary, por supuesto, pueda hacerlo. En mi intervención, un poco al hilo de lo que decía Pepe en la introducción, me gustaría hablar de cómo la perspectiva de género puede ser integrada con la psicoterapia relacional. Y vamos a empezar me gustaría empezar, o creo que es importante empezar por los conceptos clave, que seguramente todos o todas las personas que estáis en esta ponencia más o menos tenemos claro, pero creo que es importante aún así detenernos un momento en esta parte, ¿no? Después vamos a pasar a ver las formas diferentes de enfermar de hombres y mujeres, también específicamente en lo que tiene que ver con salud mental, y desde este enfoque o desde esta perspectiva en salud, ver qué podemos hacer con todo este conocimiento que tenemos, todos los datos que vamos teniendo, que nos dan las investigaciones, todos los datos científicos, y cómo llevárnoslo al ejercicio de la psicoterapia relacional. Como decía, quizá en los conceptos claves se me ocurría empezar por el más básico, que es esto de qué es el feminismo. Y está definido como el principio de igualdad entre derechos de la mujer y del hombre. Como vamos a ir viendo, aquí nos faltan también, al hilo también de lo que decía Pepe, las personas con identidades no binarias, ¿no? Como tal. Pero de alguna forma esto está definido así, como feminismo, lo que tiene que ver con la igualdad. Al hilo de esto, creo que es importante también hablar de la diferencia de sexo y género, que nos puede parecer muy obvia, pero vamos a ir viendo como quizá no es tan sencilla como en principio parece sobre papel, ¿no? Sabemos que el sexo, vamos a empezar por el sexo, se refiere a las características que vienen determinadas biológicamente, ¿no? Cromosomas, genes, gónadas, hormonas, etc. Y el género serían los roles, características y oportunidades que define una sociedad como apropiados para hombres, mujeres y personas con identidades no binarias. Y tenemos muy claro que cuando las personas no se ajustan a estas normas en relación a la masculinidad o a la feminidad, suelen ser objeto de estigmatización, de exclusión social, de discriminación, lo que termina teniendo impacto negativo sobre su salud. Es decir, podríamos decir de alguna forma que el género es la construcción psicosocial del sexo. Y si quería empezar por aquí es porque, aunque en principio lo podríamos definir así, en realidad lo que nos encontramos en las revistas, si hacemos revisión de artículos científicos, y como seguramente sabéis, todas las revistas científicas tienen altos estándares de calidad, revisiones, etcétera, nos encontramos que es muy habitual que se mezclen o se utilicen indistintamente sexo y género, cuando en realidad no son los mismos, no significan lo mismo, ¿no? Es muy fácil encontrar en un artículo diferencias de género cuando en realidad es un concepto que no se ha medido lo sociocultural, ¿no? Es decir, más bien se suelen referir a diferencias de sexo, ¿no? Lo que nos lleva a pensar, ¿no? No estamos diciendo que esto es ciencia, nos estamos encontrando con variables o con dificultades metodológicas que a priori pueden ser muy evidentes, ¿no? En realidad es que, claro, como decíamos, esto del sexo, lo biológico, el género, lo sociocultural, tampoco es que sea algo tan claro, ¿no? Y es que sabemos que el sexo, los sexos, no están en la naturaleza clasificados de forma tan binaria o tan dicotómica, ¿no? No encajaría esto del cerebro
masculino el cerebro femenino, sino que más bien lo que nos dicen los genes es que el sexo es algo que está o se sitúa más bien a modo de un continuo, ¿no? Esa es un poco la teoría que va desarrollando Cordelia Fine, por ejemplo, en su libro Testosterona Rex, y nos dice algo así como que los cerebros humanos están formados por mosaicos de rasgos repartidos por todo el genoma. Es verdad que algunos son más frecuentes en hombres, otros en mujeres, y algunos aparecen por igual. Pero esto, ¿no? Como añade Anne Fausto Sterling, autora de Cuerpos Sexuados, dice: el sexo de un cuerpo es un asunto demasiado complejo, no hay blanco o negro, sino grados de diferencia, ¿no? Y esto, de alguna forma, también lo que hace es abrir el espacio, ¿no? Y tener en cuenta a las personas intersexuales que son 1,7 aproximadamente de la población y que permite esto, la existencia de estados intermedios. Por lo tanto, aunque veníamos hablando de sexo biológico, género lo sociocultural, en realidad podríamos quizá decir que no solo el género es una construcción social, sino que el sexo, lo biológico, también lo es. Es una categoría, vamos a decir, artificial, en la que de alguna forma nos sirve para comunicarnos, para poder hablar, tener más claro determinados conceptos, pero que resulta limitante, ¿no? Y esto es lo que estaría un poco en la base de la teoría queer, que, como sabéis, la máxima exponente es Judith Butler, ¿no? Bien, para no seguir ahondando en todo esto, que como seguramente sabréis es un debate, es algo que está muy presente en los feminismos, ¿no? De lo que se habla constantemente porque no hay, ¿no? Yo creo que si algo aporta el feminismo, los feminismos, es que no resuelven, ¿no? Y por esto está muy en debate. Pero dicho toda esta parte, sí que me gustaría decir que en lo que viene, en lo que voy a continuar contando, voy a utilizar las categorías de sexo y género, como decíamos al principio, para que nos podamos más o menos, o puedas poner lo que viene a continuación, y voy a utilizar la categoría de hombre y mujer cisgénero, ¿no? Es decir, personas cuya identidad de género es concordante con el sexo biológico, ¿no? Esto, sobre todo para, bueno, no dejar de abrir el espacio a que no es todo tan simple en este sentido que estamos diciendo, pero es la categoría que voy a utilizar. Bueno, partiendo de estos conceptos, lo siguiente de lo que me gustaría hablar es que en realidad sabemos, y los datos nos van diciendo cada vez de forma más clara, que los hombres y las mujeres enfermamos de formas diferentes, ¿no? Y que estas diferencias, además, no se pueden explicar únicamente por lo biológico. Yo creo que como profesionales de la salud mental tenemos muy claro, muy incorporado que nuestro marco teórico es el biopsicosocial, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos de la salud de las mujeres? Pues sabemos que aunque tienen mayor esperanza de vida, llevan a cabo un mayor número de conductas predictivas, preventivas y tienen menos adicciones, tienen al mismo tiempo peor estado de salud, bienestar y calidad de vida. Además, consumen más servicios sanitarios, más psicofármacos y tienen mayor prevalencia en numerosos trastornos psiquiátricos, como vamos a ver más adelante. Y es lo que se ha venido llamando la paradoja mortalidad-morbilidad. Es decir, las mujeres viven más años que los hombres, pero viven peor. Y cuando se pone uno a investigar en todo lo que tiene que ver con la salud de las mujeres, algo que resulta enseguida muy llamativo es que nos encontramos con lo que se ha venido llamando los sesgos científicos en este área. ¿Qué es esto de los sesgos científicos y con qué tienen que ver? Bueno, pues por un lado nos encontramos que hasta hace apenas 40 años no se incluían a las mujeres en los estudios científicos, ¿no? Y además apenas había datos, no necesariamente los hay ahora, pero obviamente cada vez más, no había datos disgregados por sexo, ¿no? Por lo tanto era muy difícil ver cómo enfermaban diferencialmente hombres y mujeres, ¿no? Además esto ha tenido consecuencias terribles para la salud de las mujeres. Un ejemplo típico es el de la aspirina. Se sabe que, o se ha venido diciendo tradicionalmente que es algo que funciona muy bien para prevenir infartos. Y sabemos que esto es así en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, tradicionalmente no se han incluido números suficientes de mujeres en estas investigaciones y cuando se han incluido los datos no son concluyentes, ¿no? Y algo parecido pasa con los síntomas de un infarto. Tradicionalmente se nos ha dicho que es algo que empieza con presión en el pecho, dolor intenso en el brazo izquierdo, y esto es así siempre y cuando seas hombre, ¿no? Si eres mujer, el infarto empieza con un dolor abdominal, estómago revuelto y presión en el cuello, ¿no? Y es lo que se ha denominado como síndrome de Gentel, ¿no? Es la probabilidad de que una mujer no reciba el tratamiento adecuado para una enfermedad o problema cardiovascular porque son enfermedades tradicionalmente asociadas a los hombres, ¿no?
Otro de los sesgos es que se ha pensado, se ha asumido que había diferencias donde no las había. Es el ejemplo también de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Se ha pensado que eran tradicionalmente enfermedades masculinas, pero desde luego los datos en España nos dicen que mueren más mujeres que hombres por esta causa. Y otro de los sesgos que históricamente ha existido ha tenido que ver con que el estudio de la salud de las mujeres se ha limitado al área reproductiva, ¿no? Bueno, ¿y qué sabemos de la salud de las mujeres en lo que tiene que ver con trastorno mental, en lo que más directamente impacta en nuestro ámbito, ¿no? Pues bueno, sabemos que aunque hay diagnósticos donde apenas hay diferencias, como en el caso de la esquizofrenia, la prevalencia es parecida en hombres y en mujeres, sabemos que hay otros donde los diagnósticos, o hay unos diagnósticos que son más prevalentes en hombres, ¿no? Como son el trastorno de personalidad antisocial. También sabemos que los hombres cometen suicidio en mayor medida que las mujeres y utilizan medios más violentos para llevar a cabo el suicidio. También son más frecuentes en los hombres conductas de riesgo como alcoholismo, drogodependencias, delitos. Y si ponemos un poco el oído en tratar de ver con qué tienen que ver estos síntomas, enseguida los podemos encajar dentro de la externalización del comportamiento, ¿no? Hacia afuera. También sabemos que los hombres consultan menos cuando sufren depresión, especialmente a medida que se hacen mayores, según aumenta la edad. Y, asimismo, sabemos que hay diagnósticos que son mucho más prevalentes en mujeres. El ejemplo más típico, o por excelencia, por así decirlo, es el de los trastornos de la conducta alimentaria, donde un 90% de los casos diagnosticados son mujeres. También sabemos que la depresión es el doble de frecuente en mujeres que en hombres, y también que hay mayor prevalencia en las mujeres en distimia, trastornos de ansiedad, trastorno límite, fibromialgia. Las mujeres tienen el doble de probabilidad que los hombres de sufrir trastorno de estrés postraumático a lo largo de la vida, y también sabemos que una vez diagnosticado, la forma de expresarse o los síntomas a través de los cuales se manifiesta son diferentes también en hombres y en mujeres. Y de nuevo, en los hombres tienen más que ver con la externalización, la agresividad, ira, y en las mujeres con la internalización, más depresión y ansiedad, ¿no? Y de nuevo, podríamos pensar cómo nos explicamos todo esto, estas formas tan diferentes de enfermar o de manifestar los malestares. Una explicación sería la biologicista, pero como decíamos al principio, yo creo que esto a nosotros se nos queda muy corto y quizá, ¿no?, se trata de poner más el foco en lo ambiental, ¿no?, en lo sociocultural. Es decir, en estas variables que nos atraviesan porque nacemos en una sociedad determinada y que van a condicionar nuestra forma de estar en el mundo y por lo tanto también de enfermar, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto de variables socioculturales? Pues podríamos hablar de la socialización diferencial, ¿no?, que determina las conductas, expectativas y comportamientos que se esperan para hombres y mujeres, es decir, los roles de género. De la mano vienen los estereotipos de género que constriñen las potencialidades de las personas, ¿no? Esto de que las mujeres son más cariñosas, que hablan más, que son más emocionales, ¿no? Y para los chicos, para los hombres, ¿no?, que se les da mejor lo que tiene que ver con el ámbito científico, que son más agresivos, más temerarios, ¿no? Nos limita, ¿no? El peligro, como siempre, de los estereotipos es que se terminan incorporando y terminan formando parte de las identidades y los roles de género, ¿no? Podríamos pensar en esto de la profecía autocumplida. Además, creo que es importante, más allá de los diagnósticos del libro, vamos a decir, yo creo que todas las personas que trabajamos en la clínica tenemos muy claro que hay otros malestares subyacentes o más subclínicos, ¿no?, que son mucho más difíciles de medir o de cuantificar y que históricamente se han venido llamando, a raíz del libro La mística de la feminidad de Betty Friedan, el malestar que no tiene nombre, ¿no? ¿Qué incluyen estos malestares? Pues, por un lado, el techo de cristal, doble, triple jornada, ¿no? El trabajar fuera de casa, en casa y una triple jornada de, por ejemplo, cuidado de los mayores de la familia, ¿no? Esta especie de culpa por no llegar a todo, ¿no? El síndrome de la impostora, ¿no? Los malestares de las mujeres con los cuerpos. Pensemos en la conexión con el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Un 90% de casos en mujeres. Y, por supuesto, creo que uno de los temas, me sale decir también estrella, con los que nos encontramos en la consulta son todos los malestares asociados al amor romántico, ¿no? Que no es que los hombres no consulten por problemas, dificultades o trabas en lo emocional en el amor, pero en mi experiencia, en lo que voy viendo y leyendo, creo que es mucho más habitual que para las mujeres sea motivo número uno de consulta, ¿no? Y quizá más para los hombres
muchas veces lo laboral, ¿no? Por lo menos en el cómo llegan, ¿no? Está esta frase de Keith Miller, ¿no? De el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión al de las masas, mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban, ¿no? Además sabemos que estos malestares de los que estamos hablando han sido tradicionalmente medicalizados, ¿no? En exceso, vamos a decir, ¿no? Claro, si tenemos una perspectiva androcéntrica, donde el cuerpo de referencia, como veníamos viendo que nos encontramos muchas veces en la ciencia, es el del hombre, todo lo que se separe de ese modelo va a considerarse como patológico, podríamos decir, y por lo tanto se va a medicalizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El virus del papiloma humano, ¿no? ¿Por qué se vacuna solo a las mujeres y no a los hombres, ¿no? Terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Y sin embargo hay otras enfermedades que están tremendamente infraestudiadas, como son la endometriosis, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple. También si pensamos, ¿no? Ahora que estamos hablando de cómo enfermamos hombres y mujeres, creo que es importante hablar de lo específico de esta pandemia en la que estamos, del COVID, cómo ha impactado en la salud de hombres y mujeres, ¿no? Y enseguida saltan también las cifras de las mujeres, ¿no? Estas son cifras de la OMS, ¿no? Las mujeres representan el 70% del personal sanitario de todo el mundo, se ocupan mayoritariamente de los puestos de limpieza, hospitales, residencias, también se ocupan más del trabajo doméstico, el cuidado de las personas dependientes, tienen mayor precariedad y pobreza laboral, la violencia machista ha aumentado en el confinamiento y además la Organización Mundial de la Salud, en su previsión de cómo vamos a ir enfermando a las personas en los próximos meses como consecuencia de la pandemia, lo que más disparado aparece es la ansiedad y la depresión. Y obviamente esto, como decíamos, son patologías más prevalentes en mujeres. Bueno, y para ir cerrando con mi intervención, esta última parte, ¿no? Yo creo que la pregunta sería, vale, bien, tenemos todas estas cifras, todos estos datos, pero ¿qué hacemos con esto, ¿no? ¿Cómo nos lo llevamos a la terapia? Porque, claro, un poco al hilo de lo que decía Pepe en la introducción, ¿no? Que ha estado, bueno, que es como que no se ha terminado de integrar o que cuesta integrarlo. Claro, en realidad es mucha información la que tenemos y yo creo que además lo que lo puede complejizar es que esto es lo que pasa con las gafas moradas, ¿no? Que una vez que una se las pone ya no se las puede quitar. Esto es igual, una vez que vamos leyendo y vamos viendo las noticias, toda esta información, todos estos datos, no podemos dejar de conocerlos, ¿no? Ya no hay marcha atrás, ¿no? Por lo tanto, ¿para qué nos pueden servir? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad el pensar en cómo se puede hacer una psicoterapia más feminista o con perspectiva de género, ¿no? Que creo que perspectiva de género y feminismo los tenemos o los podemos utilizar como sinónimos, ¿no? Yo creo que de alguna forma las personas que ya venimos leyendo o estamos en esto nos vamos transformando a tantos niveles que creo que es inevitable que estemos haciendo una psicoterapia más feminista, ¿no? Pero pensando en de qué formas más en lo concreto podemos pensar en esto, llevárnoslo para el trabajo con nuestras pacientes, como ¿no? Yo creo que algunos de los referentes o de las referentes, ¿no? Son, como decía Pepe al principio también, bueno, pues Jessica Benjamin, ¿no? Él hablaba más atrás de Karen Horney, ¿no? Más en lo actual, Jessica Benjamin, Muriel Dimen, Virginia Goldner, Nancy Chodorow, y también algunos hombres como Ken Corbe. Por dar alguna pincelada de qué es lo que se ha venido trabajando en el psicoanálisis relacional y de forma así como muy resumida, a ver si puedo, porque Benjamin no tiene un pensamiento, bueno, es complejo y requiere, yo creo que leerla mucho, así que a ver si puedo transmitir algo por si alguien no la conoce. Jessica Benjamin aúna o trae esto del género al psicoanálisis relacional a través de una dinámica, la dinámica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? Hegel nos dice que en el principio de los tiempos se encuentran dos conciencias deseantes y las dos van a querer lo mismo, por lo tanto se van a enzarzar, digamos, en una especie de lucha a muerte. Y en esa lucha a muerte, aquella de esas personas que tenga más necesidad de reconocimiento que miedo a morir, terminará colocado en la posición del amo, y la otra persona que tenga más miedo a morir que necesidad de reconocimiento terminará colocado en una posición de esclavo. Aún así sabemos que el que quede en la posición del amo tampoco va a estar completamente satisfecho, porque para poder seguir siéndolo va a necesitar del reconocimiento del esclavo. Por lo tanto, se queda en una especie de sensación de insatisfacción, ¿no? Bueno, esta dinámica
que yo creo que nos puede servir para pensar muchas relaciones de pareja, en fin, seguramente se nos ocurran muchas dinámicas de este tipo. Podría parecer que es algo de lo que no hay escapatoria, ¿no? No nos queda más que situarnos como amos o como esclavos. Sin embargo, lo interesante de Benjamin y lo que supone un giro o un cambio de paradigmas en lo que propone el psicoanálisis relacional tiene que ver con que ella dice, ¿no? Bueno, quizá no tengamos por qué elegir dónde colocarnos. Claro, esto va a hacer que el trabajo sea más complejo, porque lo que vamos a tener que hacer es mantenernos en una tensión irresoluble desde el negociar nuestras necesidades, reconocer al otro y autoafirmarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero este sería el paso de una relación complementaria a una relación más de mutualidad y, por lo tanto, más democrática, ¿no? Y es ahí donde esto encaja y construye, yo creo, parte de las bases del psicoanálisis relacional, ¿no? Es ahí donde Benjamin desarrolla toda su teoría desde el reconocimiento, la terceridad, en fin, ¿no? Y pensando, ¿no? Además de esto que podría parecer o sonar así como un poco abstracto, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer en lo concreto en la terapia, ¿no? Bueno, venimos hablando toda esta información que tenemos, yo creo que tiene que ver con que podamos o nos tiene que servir para visibilizar y nombrar los malestares, desde legitimarlos, ¿no? Y hacer conscientes que sí, que hombres y mujeres enfermamos de formas diferentes, y esto tiene que ver con lo sociocultural y el contexto, que para los relacionales creo que es fundamental. Tendremos que analizar los mandatos de género y los estereotipos. En las mujeres vamos a tener que trabajar lo que tiene que ver con el sentido de agencia, el que puedan aprender a desear, ¿no? Aprender a cuidarse, construir un yo diferenciado, separado de los otros, fomentar los deseos de autonomía y también, ¿no?, el que se puedan alcanzar posiciones más activas, ¿no?, y de independencia, desde el empoderamiento individual, pero también el comunitario, ¿no?, que muchas veces en las mujeres queda más apartado, esto de relacionarse con otras personas, ¿no? Por lo tanto, sabemos que el psicoanálisis relacional es feminista porque tiene como objetivo que podamos fomentar relaciones más igualitarias, ¿no? Y nos anima a que prestemos atención a estas dinámicas de poder que se puedan dar para que podamos pasar de la complementariedad a la mutualidad. Y ahí es donde la diada terapéutica, la relación terapéutica puede ser un modelo para ello, ¿no? Desde esta experiencia co-construida que nos ayude a pensar otras formas de estar en el mundo, ¿no? Claro, hay veces en las que podríamos pensar que alguna de estas cosas nos puedan llevar a, bueno, esto parece casi psicoeducación, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad las terapeutas relacionales sabemos que la neutralidad es algo que no existe, ni siquiera entendemos que sea deseable. Esto no significa que no nos formemos, nos analicemos, nos supervisemos para, obviamente, trabajar de forma prudente, ¿no? Y no haciendo cosas sin sentido, pero bueno, quizás sí tengamos que visibilizar y nombrar. Y esto que me estás contando a mí me suena, esto creo que tiene que ver con los mitos del amor romántico, por ejemplo, ¿no? Creo que también será fundamental e imprescindible que ampliemos nuestras miras, ¿no? Claro, yo pienso, ¿no? Estoy participando desde Madrid en un congreso con mucha gente de México, no solo, a través de un compañero Pepe que he conocido en un congreso en Nueva York y de los que nos vamos viendo por los diferentes países del mundo, ¿no? Qué importante esto de viajar, levantar un poco la cabeza y mirar, ¿no?, alrededor, ¿no? Esto incluye que estemos atentas a lo que pasa en otras disciplinas. Se está produciendo muchísimo conocimiento científico, ¿no?, desde lo político, filosofía, Twitter, Instagram, programas de radio, películas, ¿no? Big Little Lies, El cuento de la criada, Sex Education, ¿no?, los espacios de igualdad. Creo que tenemos infinitas posibilidades para seguir formándonos en esto y tratar de incluir todo lo que pasa en el mundo en nuestro trabajo con los y las pacientes. Y hasta aquí llegaría mi intervención. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Muy interesante, Sandra. Nos llevas desde lo biológico, desde los cerebros, pasando por estas enfermedades que a veces no logramos detectar, ¿no? Y pensamos que son enfermedades o patologías en lo general y no logramos ver estas diferencias que nos hiciste ver. Y me parece que este cierre del amo y el esclavo, de la complementariedad y que se vuelva en reconocimiento mutuo de una manera democrática y que el psicoanálisis, en específico el psicoanálisis relacional, nos ayuda, ¿no? Como tú dices, el psicoanálisis relacional es feminista y hay muchas mujeres feministas haciendo este psicoanálisis relacional como tú, te agradezco. Y me gustó la frase, mientras las mujeres amábamos, los hombres gobernaban.
y eso nos da la puerta para escuchar a mi amigo Gary Barker, que Gary es un cuate, como decimos aquí en México, que lo conozco desde hace mucho tiempo, porque hay algo que no les comenté de mi trayectoria, que es la educación sexual y el trabajo en género y en masculinidades, y Gary Barker desde hace un rato que hemos trabajado juntos, y es además de un amigo, pues es un gran investigador, psicólogo, y se los voy a presentar formalmente. Muchas gracias, Gary. Gary es director ejecutivo y fundador de Promundo. Promundo es una organización internacional que ha trabajado más de 20 años en más de 40 países a favor de la equidad de género, con énfasis en hombres, varones y masculinidades. Empezando en las favelas de Río de Janeiro, las metodologías e investigaciones de Promundo han sido implementadas internacionalmente. Actualmente, Promundo cuenta con oficinas afiliadas en Brasil, República Democrática del Congo, Chile, los Estados Unidos y Portugal. Gary también es cofundador de la campaña Men Engage, que promueve la participación igualitaria de los hombres en la paternidad y de la red de Men Engage. Tiene su doctorado en psicología y ha colaborado en investigaciones sobre masculinidades, violencia, salud pública en más de 40 países, incluyendo la encuesta internacional sobre hombres y equidad de género. También es autor de 4 novelas publicadas en Europa y en los Estados Unidos, basadas en su experiencia de trabajar en contextos de conflicto. Actualmente vive en Washington, es un gran amigo y agradezco la oportunidad. Estábamos empezando, antes de abrirlo a todo el público, que ayer había sido el Día del Hombre, y me estaba explicando, Gary, cómo había salido eso del Día del Hombre. Entonces, con eso te doy la palabra, estimado. Bueno, Pepe, muchas gracias por la invitación y bueno, Sandra, un placer escucharte y creo que los temas cruzan bastante. Yo voy a usar unos slides a ver si funciona aquí, para que me parece interesante usar unas imágenes. A ver si está apareciendo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, creo que al entender las masculinidades nos ayuda algunas imágenes y también, bueno, nos provoca al mismo tiempo. Bueno, como dice Pepe, soy formado en psicología, pero no soy psicoterapeuta, entonces entro y mi carrera ha sido trabajo en el activismo y en elaboración de intervenciones sociales, sea en comunidades, sea en sistemas de salud pública, sea en sistemas de educación y también en investigación. Me parece, ya que estamos hablando de trayectorias y cómo que las masculinidades influyen en las vidas, cómo que esas normas de género y la socialización de género nos construye como seres humanos. Creo interesante empezar con una historia personal. Yo fui criado en el estado de Texas, ex República de México, en la frontera de México, y a los 17 años fui testigo de un asesinato, un homicidio en mi colegio. Mientras unos 200 de nosotros estábamos almorzando en la cafetería de la escuela, un chico de más o menos 17 años entra y mata a otro chico con pistola, mientras más de 200 de nosotros miramos. Entre varios reacciones en ese momento de mi histórica de vida, un momento muy claro es el momento que nos llevan afuera del colegio y los varones fuimos a un lado y las chicas a otro. Las chicas, las muchachas lloraban, se abrazaban, y nosotros los hombres jóvenes miraban el suelo, preguntaba el calibre del pistola, preguntamos cuántos tiros, y atrás de esa mirada cerrada, fría de nosotros los hombres, me preguntaba por qué nosotros los hombres no podemos pedir ayuda. ¿Por qué en ese momento de una trauma, por qué en ese momento de angustia, de miedo, de tristeza, nos encerramos así por un código no explicado de lo que significa ser hombre? Me llevaba años para encontrar amigos como Pepe y otros que
me permitieron cuestionar, digamos, en ese de mi historia personal y me llevó a ese campo de estudio que ahora llamamos masculinidades o de género. Entonces, bueno, ¿cómo ver las masculinidades, no? Como Sandra señalizó, lo que entendemos por género son normas en la cuestión de las masculinidades, o sea, son normas sociales que internalizamos, que reproducimos y en los medios masivos, en las prácticas, las interacciones, en el local de trabajo, en la construcción de la vida interna en nuestras casas. Es poder, es el patriarcado que llamamos ese poder masculino sobre el femenino. Como nos dice Carol Gilligan, el patriarcado es un sistema de poder que separa todos los hombres de todas las mujeres y separa nosotros mismos de nosotros mismos también. Las masculinidades son dinámicas, o sea, cambia en el ciclo de vida, en el contexto social histórico. Son plurales, por eso llamamos masculinidades, expresión creada por Connell, socióloga australiano, en el año 94, con el libro que citamos bastante que se llama Masculinidades. Ella define masculinidades hegemónicas, los que llevan más poder, el ser heterosexual, el ser de clase dominante, el ser padre, el tener hijos, el ser atlético, el que trabaja en una empresa, versus masculinidades subalternas de otros grupos étnicos, los que son trans o homosexual, los que no tienen el poder económico, y por ahí va. El masculino es construido en relación con el femenino. O sea, no es que los hombres estamos en un grupo solo y ahí pasamos los códigos. Estamos siempre construyendo esas relaciones de género y en relación. Y como mencioné anteriormente, son internalizados. O sea, crían y nos forman cómo miramos el mundo, como también son producidos y reproducidos socialmente. Y claro, nunca nos definimos apenas como hombre, mujer o como trans o otro, siempre cruza con otras identidades y realidades de etnia, de clase social, de habilidad física, y etc. Entonces yo entro con esa mirada hacia las masculinidades. En el último año 2008, la palabra tóxica fue citado en inglés como la palabra del año por el diccionario Oxford. Y muchas veces junto a masculinidades tóxicas entró en nuestro vocabulario una idea de que las masculinidades en sí son tóxicas para los hombres y también, claro, para las mujeres. Nosotros hemos decidido no usar bastante esa expresión, por tanto es útil, la gente entiende y empieza a cuestionar, pero también cierra muchas veces la conversación. Parece que todo que es masculino es tóxico. Nosotros hemos usado en vez de una expresión de los años 90 de Paul Kivel, que nos parece que funciona bien como metáfora también la caja de la masculinidad o la caja de las masculinidades, una idea que nos encierra, ¿no? Y algo que habría que hacer visible y quebrarlo. En encuestas nuestras y revisando los datos internacionales, nosotros identificamos 7 ejes o 7 pilares, si quiere llamar así, de las masculinidades hegemónicas. Y los paso unos y después pasar unos resultados de una encuesta que también aplicamos en México. Uno es la autosuficiencia. Queríamos los hombres para el desempeño, para conquistar, para hacer. No tanto para ser o ser conectado con, sino para hacer. Es el verbo principal masculino. El otro es relacionado a ser fuerte, o sea, en lo que haces hay que mostrar su fuerza. Estamos siempre en redes de competición con otros hombres, también a veces con mujeres. El atractivo físico, algo que entró ahí más reciente en los últimos años. Antes era visto como no masculino, pero sí es uno también de los pilares. La creación de masculino diferente de femenino, o sea, que hay tareas que supuestamente son femeninas y otras que son masculinas. La división de trabajo en casa, particularmente, como parte de los ejes de masculinidades. La heterosexualidad y particularmente la heteronormatividad sigue bastante fuerte y va junto a la homofobia y la transfobia, ¿no? La hipersexualidad, la idea de que la sexualidad masculina es incontrolable. O sea, que un hombre una vez excitado no puede parar de tener relaciones y que la sexualidad masculina no se puede contener.
Y por último, relacionado con fuerza, es agresión y control. Esos 7 ejes podemos medir, o sea, no es que solamente existe porque lo conseguimos medir vía encuestas, pero nos ha servido para mostrar al mundo que esas normas y esas estructuras de poder a veces invisibles producen impactos muy fuertes en la salud, el bienestar y en la salud mental. Aplicamos una encuesta de 2016 y posteriormente en otros países, en muestras en México, Estados Unidos, Inglaterra, posteriormente en Australia y Jamaica. Y vimos que más o menos en todos los países mirados, más o menos entre 3 y 4 de los hombres ve que hay, o sea, cree que hay una forma real, verdadera de ser hombre, o sea, crea en esos ejes. Y cuando preguntamos de diferentes de esas preguntas, va de 30% a 60% creen en esos 7 ejes que mostramos ahí. Bueno, ¿qué significa, no? O sea, por un lado, ¿cómo hacemos visibles? Una forma, ¿cómo funcionan las masculinidades hegemónicas? Funcionan también para no cuestionarlos. Y cuando se provoca, cuando se cuestiona, muchos hombres reaccionan de forma muy agresiva. Ejemplo, hace un año, no sé si llegó a México un anuncio de Gillette cuestionando las masculinidades. Salió en enero de 2018, o 2019. Fue pasado en los Estados Unidos durante el Super Bowl y cuestionaba la violencia masculina en una marca, una de las más grandes marcas de consumidor, ¿no? De productos de higiene masculino. Más de 1,5 millones de reacciones negativas y la marca Gillette perdió 5,000 millones de sus ingresos en el año 2019 por la reacción negativa de consumidores que más o menos dicen en esos millones de no likes que quién es usted para cuestionar mi masculinidad, mi hombría. O sea, parte de la cuestión de las masculinidades es que uno es invisible para muchos de nosotros y el otro es al cuestionarlo, muchos hombres y mujeres reaccionan de forma negativa, o sea, difícil, ¿no? De cuestionarlo. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la caja de la masculinidad? Primero quería citar a Bell Hooks que nos dice, el patriarcado demanda de los hombres que lleguen a ser y se quedan como debilitados emocionales. O sea, quiebra nuestra habilidad de relacionarnos de forma abierta, profundo y de forma significativa, ¿no? Es un sistema que niega, claro, históricamente hablamos del feminismo, que patriarcado niega el acceso a sus deseos por las mujeres, pero también niega el acceso a los deseos a los hombres. Y nos hace difícil rebelar contra el patriarcado siendo parte del patriarcado. Y por eso el feminismo ha sido lo que nos ha nutrido los hombres aliados para cuestionar el patriarcado. Ha sido el feminismo que nos ha dado permiso, de cierta forma, para cuestionarlo. Y yo diría que el trabajo de Promundo y muchos ONGs en el campo de masculinidades viene del feminismo. Nos ha sido el espacio para decir, si las mujeres cuestionan el sistema de poder que niega sus plenas habilidades en el mundo, también reprime a los hombres de ser los seres relacionales que deseamos ser. Bueno, en la encuesta que menciono, logramos medir, sabíamos antes, pero es importante poder mostrarlo también, quién está más en la caja de la masculinidad, o sea, crea en esos valores, actitudes hegemónicas, tradicionales, tiene más probabilidades de haber pensado en suicidio, más indicadores de depresión, más uso de bullying, más uso de acoso sexual, más uso de abuso de alcohol, y la lista va para otros 3 slides. Como vemos, un serie de comportamientos negativos relacionados, claro, con muchas otras cuestiones de historia de vida, de contexto micro y macro, pero creer y usar como parte de su identidad esas normas nos crea malestar, medible, mensurable.
algo que me parece interesante poner y ustedes que traen en el aspecto clínico en la crisis de solidaridad, de soledad masculina. No solamente masculina, claro, también en ese mundo moderno, en ese mundo COVID que estamos cortados de muchas relaciones, pero muy fuerte en temas de los hombres. Hay una encuesta de 2 años atrás que encontró que 1 en cada 3 adultos en los Estados Unidos relatan sentirse solos. Y interesante ver quién se relata sentir más solo. Los hombres solteros son los más solos. Las mujeres casadas o en pareja relatan sentir más solas que mujeres solteras. Piénselo bien. Mujer en pareja con hombre relata que en su vida cotidiana se siente más sola. O sea, muchos hombres ni somos buena compañía para nosotros mismos y mucho menos para los compañeros con los que vivimos. El gobierno de Inglaterra, con base de datos parecidos y mirando los datos de suicidio y de salud mental, particularmente de los hombres no diagnosticados, como mencionó Sandra, las cifras de depresión, por lo menos datos de Estados Unidos y varios países, sugieren que los hombres y mujeres tienen cifras parecidas. La cuestión es quién busca ayuda. Los hombres mucho menos busca ayuda en muchas cuestiones de salud mental, sobre todo depresión. Respuesta a eso, el gobierno inglés ahora tiene un ministerio que se trata de la cuestión de soledad. Bueno, el suicidio mencionó Sandra antes. Aquí podemos mostrar las cifras, o sea, la fracción, la proporción masculina versus femenino. Más rojo aquí es más suicidio masculino, 4 veces más en esos países aquí en rojo. En naranja, ahí son 2 a 3 veces más. México se puede ver 4 veces más el suicidio masculino al femenino. Sabemos de los datos que las mujeres intentan más, o por lo menos relatamos más intentos, pero los hombres cumplen más. Bueno, tan fuertes son esas asociaciones con esas actitudes de masculinidades hegemónicas que podemos también medir el impacto social económico. Hicimos un trabajo junto con Secretaría de Salud en México y usando datos de cuánto cuesta suicidio masculina, depresión masculina, bullying, acoso y violencia masculina, solamente en rango de edad de 18 a 30 anualmente en México, por causas de mortalidad temprana, pérdida de trabajo y costos hospitalarios, llega a $1.400 millones por año cuesta la economía mexicana. En los Estados Unidos son 16,000 millones, que es más del presupuesto de nuestro Center for Disease Control. Es más de ingreso que gana el NBA cada año en los Estados Unidos. Podemos atribuir a costos de las masculinidades hegemónicas. Bueno, ¿cómo construimos esa caja, esos valores, esas normas, esas relaciones en base de las masculinidades hegemónicas? Creo que creemos al revisar la literatura y escuchar las historias de vida, podemos ver que hay 4 formas que construimos o más, que construimos diariamente subjetividades masculinas. Uno es lo que mencioné antes, el énfasis en el desempeño. Los hombres son juzgados, vigilados, medidos, comparados por su desempeño laboral, sexual, en deporte y por ahí va. La cuestión de qué conquistó. Y somos vigilados en eso. Desde una temprana edad, los hombres estamos conscientes de que otros hombres y mujeres están midiendo, están evaluando si nos llegamos a ese ideal de masculino. La psicóloga de desarrollo infantil Judy Chu en Stanford ha hecho varios estudios con chicos varones, niños de 3 o 4 años antes de entrar en la escuela y después de llegar a la escuela. Y muestra claramente en sus relatos el cariño, la empatía, la forma de ser, demostrar su simpatía en los chicos varones antes de entrar en el contexto escolar. Llegando al contexto escolar,
entra un mundo de competición, entra el mundo de vigilar al otro, entra también desde antes de entender las diferencias de orientación sexual, empieza a usar la homofobia como para criticar al otro. En inglés decimos that's so gay, o dices que tú eres niña. O sea, empezando en el mundo público, en el mundo social, empezamos a ser juzgados. También lo que llamamos en inglés gendering the heart, o sea, poner el género dentro del corazón, o sea, el afecto y cuidado construidos como femenino. Chodorow escribe bastante sobre eso, o sea, diariamente en el mundo, como promedio, las mujeres hacen más de 3 veces diariamente más del cuidado en casa, particularmente cuidado de los chicos, de los bebés, de los cuerpos, de las personas, digamos, de los ancianos que viven con nosotros. O sea, el cuidado es construido aún con grandes cambios que pasan en el mundo, es aún construido como femenino. Y el otro es el énfasis en qué esperamos de un hombre. Esperamos sobre todo la independencia, la autonomía, como supuestamente el auge de un ser masculino, versus lo que nuestros nuestros deseos de conexión nos lleva para una interdependencia. Para muchos hombres la cuestión de depender del otro, de ver mi relación con el otro es visto como una debilidad, no como una solución para una vida llena de bienestar. Bueno, mucho del malestar del mundo, y Sandra colocó eso muy bien, la cuestión de los crisis en el empleo. Datos nuestros de encuestas en el mundo entero, si preguntamos a los hombres cómo se definen, si es padre, no es padre, la gran mayoría consideran que su papel principal es ser el proveedor. O sea, trabajo, luego existo. Para muchos hombres, ese mundo capitalista en que vivimos, si no produces y no ganas, ¿qué eres? Un perdedor. Alguien afuera del modelo del sistema sin valor en el mercado de relaciones, en el mercado de trabajo. Muchas de las crisis hoy en día, muchas de las ondas políticas reaccionarias en el mundo tienen que ver con la fragilidad de empleo que muchos hombres se encuentran en el mundo. Algunos hombres que creen que la culpa es de las mujeres o de grupos minoritarios. Pocos hombres capaces de cuestionar las masculinidades y el capitalismo patriarcal en que vivimos como raíz. Bueno, inspirados en ese trabajo con Judy Chu que mencioné, hicimos unas encuestas y entrevistas con hombres, con varones, chicos, 8 a 15 años en el inicio del 2019, y preguntamos a ellos cómo se describe qué es ser un hombre. Y las palabras en inglés son bastante positivos. O sea, esos fueron los chicos de 8, 9, 10 años. Las palabras cuando preguntamos qué es ser un hombre, es ser simpático, es ser ayudante, es ser confiable, es ser responsable, es mostrar cariño, o sea, ser cariñoso. Claro, ahí está deportes, está otras cuestiones ahí, pero principalmente son palabras positivos. Los chicos a 8 a 12 años. Ahí preguntamos a los chicos, ¿cómo es mostrar cuando sientes miedo, vulnerabilidad? ¿Qué sientes que el mundo quiere de ti? Y ahí era muy fuerte la cuestión de que mostrar sus sentimientos, mostrar su vulnerabilidad va a ser usado contra sí mismo. Y prácticamente dicen que personas los van a usar contra ti. Esas personas generalmente los otros varones, el grupo de los pares. También aplicamos una encuesta para los padres de hijos varones de 8 a 13 años. 70% dicen que sus hijos varones no consiguen mostrar sus vulnerabilidades. Más de 50% dicen que sus hijos varones tienen problema de mostrar su amor, de decir que aman a alguien. Entonces, bueno, creo que muestra muy claramente, ¿no? Cómo que esa caja se construye. Bueno, como mencioné en el inicio, Promundo trabaja en varias intervenciones sociales. Apenas voy a mencionar unos 2 y después cierro. Miro el tiempo aquí, sí, unos 2 minutos más para entrar en la cuestión de conversación. Mucho de las intervenciones y trabajos educativos y sociales
con los hombres trabajan bastante el individuo, que cámbiese, o sea, que hombre entienda ese feminismo y se ponga como un buen chavo, que sea un hombre moderno, no usas violencia, se cura, se cuida, y hasta las respuestas muchas veces para los hombres salir de la caja de la masculinidad se ponen énfasis en la cuestión del hombre como individuo, cuidarse y curarse. Nosotros hemos apostado bastante en respuestas colectivas. Esas son algunas imágenes de nuestro trabajo en contextos afectados por el conflicto en la República Dominicana de Congo, en la parte oriental de Congo, que ha tenido más de 20 años de guerra que continúa con varios grupos armados, un contexto donde 1 en cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia sexual durante esos conflictos, como también 1 en cada 10 hombres, y donde casi la mitad ha sido desplazado en algún momento de sus casas de origen. Si pensamos en masculinidades, o sea en contextos de conflicto o en otros contextos, son colectivos. Y las respuestas entonces, el cuestionamiento también es ser colectivo. Nosotros también hemos cuestionado bastante los trabajos con hombres que han sido agresores o autores de violencia de pareja. Casi siempre esos grupos trabajan poniendo grupos de hombres, todos que han sido autores de violencia, en grupos de otros hombres autores de violencia. Nosotros hemos cuestionado ese modelo y quebrado ese modelo para trabajar hombres que han sido autores y hombres que no han sido autores, justamente para trabajar las prácticas positivas, la habilidad de enfrentar la resiliencia y la posibilidad de construir respuestas con el apoyo de otros hombres que han enfrentado dificultades parecidas, pero que no usaron determinadas formas de violencia. También trabajamos bastante la cuestión de las paternidades y el cuidado en casa. O sea, aprovechando los lazos que los hombres relatan y que creemos que es una fuente importante para llevar de vuelta a los hombres su capacidad de cuidar. Bueno, creo que para mí en ese momento en los Estados Unidos, yo mencioné un momento hace más de 30 años que yo fui testigo de un acto de violencia en mi colegio cuando era chavo y joven. Y esas son fotos que yo saqué al final de junio, cuando el gobierno Trump hace una cerca armada alrededor de la Casa Blanca y usó armas de guerra contra nosotros civiles protestando. Pone hombres, sobre todo hombres blancos, frente a un grupo de nosotros protestando, por lo menos mitad afroamericanos. Seguimos produciendo y Trump sobre todo produce esa idea de que somos contra, o sea, de que la masculinidad es por su esencia bélica, no es una masculinidad de relación, de conciliación, de paz, de diálogo. Unos metros atrás de mí, este chavo aquí con un dibujo que él había hecho sobre George Floyd y estaba ahí con su padre, un padre orgulloso de su hijo, parte de un protesto para decir que en otro estado creemos en otra masculinidad. Y yo voy por ahí, o sea, creo que parte que necesitamos de repensar las masculinidades es ser aspiracional. Mucho del trabajo de feminismo con motivo ha cuestionado el lado negativo de las masculinidades. Y también nosotros como organización Promundo hemos cuestionado bastante el negativo. Creo que nos toca pensar en lo positivo. Creer que los hombres son por esencia, como todo ser humano, capaces de amar, de cuidar al otro. Yo no me gusta caer en los esencialismos biológicos, pero ha sido interesante en los últimos 10 años. Tenemos nuevas investigaciones en Estados Unidos, Israel, Inglaterra, de que los hombres pasan cambios hormonales y neurológicos al cuidar de un bebé, parecidos con los de las mujeres. Y no solamente padres biológicos, han hecho esas investigaciones
con hombres que no son padres biológicos, padres gay, como padres heterosexuales. O sea, medio reforzando lo que todos creímos de que los hombres también nacimos para cuidar y para amar. Entonces, bueno, creo que nos toca en ese trabajo con hombres no ver los hombres y no ver las masculinidades como defectos, o sea, distorsionados por esencia, sino ver que que nuestro trabajo no es de enseñar a los hombres de amar y relacionarse, es darles de vuelta una capacidad que es inherentemente de nosotros todos, que es de amar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gary. Muy interesante, ¿no? Y muy unido a lo que nos venía diciendo Sandra, y ahora ver esta parte de las masculinidades hegemónicas que sabemos que, como tú lo decías, nos han hecho daño a nosotros mismos. En esta frase que en esta investigación no se ve que los hombres solos nos sentimos más tristes y que las mujeres con hombres se sienten tristes. Entonces eso nos lleva a un planteamiento de qué tipo de compañeros con nosotros mismos somos, ¿no? Y cómo podemos acompañar o no a nosotros mismos. Me llamó mucho la atención. La otra parte que quisiera resaltar es esta parte de las mujeres, o sea, cómo entra desde el mismo feminismo el encuentro con las masculinidades a partir de que las mujeres van desarrollando y teniendo más posibilidades, entonces que nos llevan inclusive a los hombres a cuestionarnos quiénes somos y la vida tan importante de las mujeres como amigas, como compañeras. Y desde la parte psicoanalítica, pues yo he criticado también mucho porque también hay una parte culpable de las mujeres, ¿no? Como el plantear la crianza desde las mujeres, entonces empieza, bueno, es así porque la madre no le dio, porque la madre no fue suficientemente buena, por una serie de cosas, y también en un sentido hemos hecho este sistema heteropatriarcal del solo cuidado de la madre para ver las patologías de los mismos hombres, ¿no? Y hay quien dice, el machismo lo hacen las mujeres. Y esto de la vulnerabilidad y amar, me parece también cómo convertir esa vulnerabilidad en fuerza y nos llevas hasta lo político, pues, ¿no? Con todo esto que nos hablaste de Trump, pero cómo en la construcción de lo femenino y lo masculino también está la línea política, pues, ¿no? Como lo decía Foucault, Wicks, y hablan de la construcción masculina y femenina a partir de la política, de la economía y de otras áreas, pues, no solo de la psicología. Pues ya tenemos, afortunadamente, muchas gracias. Creo que tenemos, como decimos en México, mucha carnita para poder saborear unos ricos tacos de carnita de género. Entonces vamos les voy a pasar algunas preguntas que ya tenemos y tenemos un muy buen tiempo. Estamos invitando a los y las participantes a que pregunten, a que manden sus comentarios, a que hagan sus reflexiones. Hay una pregunta para Sandra directa. ¿Qué piensas sobre el mandato de la maternidad y su relación con la salud mental? Bueno, entiendo que no hay, o sea, me faltaría un poco más de desarrollo en la pregunta, pero así un poco por lo que puedo intuir, me sale decir, creo que es algo que también afortunadamente se está poniendo en los últimos años muy sobre la mesa, tanto por el modelo tradicional de maternidad que ha venido habiendo, ¿no? De una madre, desde este modelo de Superwoman, de una madre, ¿no? Hay toda una línea, todo un campo de trabajo que está siendo muy popular en España, no sé si es conocido fuera, que es el llamado Club de las Malas Madres, que propone un poco desde la broma o el humor, ¿no? El desvincularse de ese modelo de madre que hacía la comida, que estaba todo rico, que siempre, ¿no? Entonces, creo que por un lado empieza a haber, afortunadamente, otros modelos, ¿no? Y una crítica hacia ese modelo más tradicional, y creo que también cada vez más hay más espacio para que se desvincule de la identidad de las mujeres el tener que ser el mandato de tener que ser madre sí o sí, ¿no? Dentro de que creo que inevitablemente supone mucho conflicto a nivel interno, creo que eso me sale decir inevitablemente, pero creo que también para los hombres, ¿no? Ayer en sesión con un paciente, él me traía un poco todo lo que le está suponiendo con su mujer, tienen una niña de 1 año y medio,
el pensar si quieren tener otro hijo o no, ¿no? Y todo su propio conflicto de me decía, claro, es que siento que voy a estar renunciando a mis espacios. Sé que esto es muy egoísta, pero no. Bueno, en cualquier caso, creo que, por supuesto, siempre va a suponer, en principio, ¿no? Y me sale decir en el mejor de los casos, significa que se puede estar pensando, ¿no? Esto, ¿no? El conflicto que pueda significar a nivel interno, pero eso, creo que cada vez hay más espacio para que haya menos conflicto desde lo externo, ¿no? Y que se deje de hacer esta pregunta, ¿no? A las mujeres de una determinada edad, bueno, ¿y tú para cuándo, no? Es decir, que creo que se empieza a desvincular y a transformar un poco esa imagen, aunque creo que sigue pesando. Pero no sé si la persona que ha preguntado quiere, no sé si he respondido o no, ¿eh? Ahora ya sí, no lo tengo claro. Yo creo que, Sandra, que también implica esto que muchas veces desde las teorías pues más clásicas se hablaba que la mujer que no quería tener hijos tenía problemas, ¿no? Con la madre, y se hacían ese tipo de interpretaciones, ¿no? Como que fuera, como lo decían ustedes, como la heteronormatividad y la posibilidad de la mujer de ser madre, y si no quería ser madre, habría que analizarla y trabajar para que lograra ser madre, para que rompiera, ¿no? Con estos vínculos de la maternidad. Creo que eso también, ¿no? ¿Qué claro, tal? A mí me sale decir, Pepe, que, ¿no? Que la mujer que no quiere ser madre, que hay que trabajar sus conflictos, y la que quiere ser madre también. O sea, quiero decir que creo que sí o sí, ¿no? O sea, los que trabajamos en clínica al final vamos a hacer el trabajo de un lado o de otro, ¿no? Porque creo que el conflicto, como decíamos, es inevitable, ¿no? El interno, es decir, y que no necesariamente se resuelve. O sea, que hay trabajo en cualquiera de los casos, me temo, ¿no? Muy bien, gracias. Me parece muy interesante hablar de masculinidades y feminismos en plural para salir de los roles rígidos, estereotipados y construir un diálogo creativo entre los géneros. Este es más bien un comentario, pero si quieren decir algo, adelante. Hay una pregunta ya directa que dice, ¿cómo incide la cultura del narcotráfico en el estereotipo de la identidad masculina, poderosa y violenta, en consecuencia, el aumento de la violencia hacia las mujeres en México? ¿Qué opinas, Gary? Yo tal vez puedo comentar más en el contexto brasileño, donde trabajé durante años, y creo que hay algunas similitudes con México. O sea, lo que hemos visto en algunas encuestas que aplicamos en Río de Janeiro, por ejemplo, en comparando partes de la ciudad altamente afectados por la violencia del narcotráfico versus otros menos, de que cuando haya más violencia pública, generalmente hay más violencia también en casa. Tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la inseguridad económica, tiene que ver con la ausencia del Estado haciendo su trabajo de protección, mucho menos públicamente y mucho menos, ¿no? En el lado doméstico, o sea, dentro de las casas. Crea también una cierta normalidad de violencia masculina, o sea, y una cierta también crea héroes, ¿no? Héroes de que necesitamos la violencia masculina, porque la violencia masculina, visto como criminal, necesita su lado de la violencia masculina de las fuerzas de seguridad, o sea, retroalimenta esa idea de que de algún lado u otro necesitamos la violencia masculina en vez de soluciones más pacífica, más de diálogo, más de no querer aniquilar el otro. ¿No? Y también sabemos, Sandra quiere comentar eso. ¿Qué dice? No, es que lo que iba a decir también, sabemos que... Oh, disculpe. Que había aumentado también la violencia entonces en las mujeres. Sí, o sea, en comunidades donde hay más violencia pública, también vimos que aumenta la violencia dentro de las casas, sin embargo, que sea una familia vinculada o no al narcotráfico. O sea, podemos decir que violencia tiene tendencias como una epidemia, o sea, se pasa en diferentes ciclos y pasa de la vida pública a la vida privada. Sabemos también del impacto del trauma, o sea, ser testigo de violencia pública o en casa también genera el uso de violencia por parte de hombres. Claro, no es destino, pero vemos esa fuerte asociación
como también vemos que mujeres que son testigos de violencia pública y privado tienden a aceptar o aguantar violencia de un compañero masculino. O sea, sí, esos violencias están conectados y la respuesta no puede ser apenas por el lado de aumentar la seguridad pública de forma bélica que seguimos intentando en México, en Brasil y Estados Unidos. Necesitamos soluciones más comunitarias y más estructurales en el sentido de acceso a bienestar, acceso a vivienda, ingreso, escuela, etcétera. Disculpe. Ok. Bueno, ese es para los dos y creo que sería importante escucharles. ¿Cómo creen que podemos tender puentes entre hombres y mujeres cuando parecemos encontrarnos en una sociedad cada vez más polarizada? Bueno, pues creo que es una pregunta desde luego interesante y compleja, ¿no? Creo que lo pensaba también y me sale casi hablar de mi propia experiencia escuchando a Gary, por ejemplo, ¿no? Yo en lo que voy trabajando trabajo mucho más con mujeres que con hombres y es verdad que terminamos, yo creo, haciendo una especie de mirada hacia un lado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que termina siendo limitante, ¿no? Y claro, pensaba, ¿no? En pues todas las cosas, todos los estudios, todo esto tan interesante que iba contando Gary, como de alguna forma es como al final, bueno, es esto, no perder de vista ninguno de los dos lados, porque quizá volvemos a lo mismo, ¿no? Hablábamos antes, o empezaba yo un poco hablando del continuo, ¿no? Aquí creo que es súper interesante esto que decías, Gary, de los estudios de cómo incide la socialización diferencial cuando los niños llegan al colegio, ¿no? Y cómo en ese momento, ¿no? No existe esta diferencia de género como tal, ¿no? Claro, es en esos estudios donde se ve de forma tremendamente evidente todo el impacto y todas las consecuencias que van a venir después. Por lo tanto, claro, creo que hay algo de no perder de vista que estamos de entrada, partimos de un continuo, ¿no? Y yo creo que también pensaba, ¿no? En esto que decía Gary, de cómo el feminismo, ¿no? Sirve, desde luego, para trabajar las masculinidades. Pensaba en esto que decíamos, de que es un principio que parte de la igualdad y yo creo que inevitablemente desde el trabajar en el feminismo con hombres o con mujeres o con personas con identidades no binarias o como queramos decirlo, tiene que ver con ampliar miras, ¿no? Y creo que desde ahí también, desde el entendernos cada una nuestro proceso, inevitablemente vamos a entender mejor al otro, ¿no? O sea, que entiendo que al final son vasos comunicantes, ¿no? Pero sí que creo también, lo pensaba desde ahí, desde que creo que también hay algo de pensarlo desde el otro, ¿no? Y lo pensaba, claro, muchas veces en lo que yo trabajo con las pacientes, ¿no? Que es fácil, ¿no? Que caigamos muchas veces en el enfado, ¿no? Cuando hay una situación injusta, ¿no? Y claro, creo que el salirnos de ese enfado o de ese atasco en el que se pueda entrar pasa por, espera, ¿por qué crees que hace él esto, no? Bueno, pues, claro, si partimos de la base que es una mala persona, vale, ahí no hay nada que hablar, pero vamos a no perder de vista que esto a él generará un sufrimiento, ¿no? El no poderte decir, el no, o sea, que creo que también es desde ahí, ¿no? Donde lo pensaba un poco, ¿no? Sí. Sí, eso ha sido el gran nudo, ¿no? O sea político, sea en contexto de relaciones en casa. Hablamos bastante del binario de género, como al mirar, o sea, el feminismo ha sido, o sea, uno de los más importantes movimientos impactantes en las últimas décadas en el planeta. O sea, tenemos nuevas leyes, tenemos nueva atención, los datos que Sandra, que tú citas, o sea, han hecho visible las mujeres, bueno, desde mucho antes, ¿no? Con Simone de Beauvoir y otros, hacer visible la categoría secundaria de las mujeres. Y reivindicar los derechos de las mujeres ha sido un movimiento político social necesario, no terminado todavía, pero fácilmente caímos en que somos hombres contra mujeres, en vez de ver que tenemos mucho más en común de que tenemos de diferente. Y de que el final de un proyecto global social feminista no es que las mujeres sean ahora las jefas o que los hombres, o sea, pero que salgamos de la idea de que el poder es una cuestión de cero suma,
del poder es hidráulico y de sé que estamos en ese proceso juntos, sea el medio ambiente, sea un capitalismo que busca ganar y el otro pierde. O sea, hay que salir de esa idea del género como binario y vernos como relacionados. Yo me inspiro en algunos movimientos y algunas culturas dichos o llamados premodernos, que tienen mucho más lenguaje sobre la armonía, la cuestión de trabajar juntos. De la lengua Bantu de África tiene la palabra Ubuntu. Yo existo solamente porque tú existes. O sea, y creo que varios grupos indígenas también tienen esa simbología de que no podemos pensar que los hombres aquí y las mujeres aquí. Nuestra condición como seres humanos requiere políticamente y en casa y en otros contextos que aprendemos a vivir juntos y que no miramos, de parte de los hombres, no miramos al feminismo como una fuerza, un movimiento social contra los hombres. Al contrario, es una fuerza altamente humanística, ¿no? Que todos ganamos. El nombre Promundo de la ONG que creamos hace 20x años, cuando pensamos cómo llamamos a esa ONG que trabaja masculinidades, es una contracción de portugués de para el mundo, para el mundo. Y porque cómo pensamos en equidad de género y como un bien para el mundo, como un bienestar que todos necesitamos. En fin, es por lo menos un ideal. Yo sé que suena un poco, suena un poco tópico, pero creo que es por ahí. Habría que visualizar esa idea de quebrar ese binario. Muy bien, sí, como ustedes dicen, ¿no? Es todo un reto. Ahora, sí creo que en la parte clínica, así como ustedes han investigado, Gary, en la parte social y nos dan mucha teoría, creo que deberíamos tener mayor investigación en la parte clínica, ¿no? Y podríamos ver en un sentido mucho más íntimo esta parte psíquica de los varones, ¿no? Y replantearnos también cómo atender. A esto viene muy adecuado a lo que de parte de Maru Melgoza, que por cierto es la coordinadora del cogobierno que organizó este congreso maravilloso y muy querida amiga. Ya ella ya sale, ya va a haber otro cogobierno en donde va a entrar otra querida amiga, el psicoanalista Erika Tagli, pero Maru Melgoza nos dice: me he encontrado en la clínica a jóvenes que ya no saben cómo acercarse a las chicas por temor a ser acusados de acoso o cualquier otra cosa. ¿No se vuelve una situación violenta para ellos y las relaciones? Sí, estamos... bueno, no sé, Sandra, si quieres comentar o... No, adelante. Sí, okay. Claro. De hecho, creo que estamos en esas mudanzas, esos cambios, ¿no? De reglas sociales, siempre crean momentos de tensión y confusión. Y yo creo que estamos justamente en uno de esos momentos históricos. O sea, durante años el acoso fue tolerado de gran forma por mujeres en muchos contextos sociales y sigue siendo tolerado en algunos contextos. Pero el momento del movimiento Me Too y mucho antes, ¿no? No solamente en ese tal llamado Me Too, pero ha sido de que estamos cambiando las reglas. Nosotras, las mujeres, no vamos a tolerar más eso y estamos aliándonos para cuestionar sistemas y reglas dentro del trabajo, el local de trabajo, escuelas, locales públicos, para decir eso no se permite. Entonces, claro, yo creo que hay un tiempo que necesitamos para aprender cómo vivir con esas reglas que deben ser obvias. Cómo conversamos con los chavos mucho antes de llegar a tener una conversación. También que las chicas pueden también ser quien se acerca para mostrar interés. Parte del problema de que ese modelo que vivimos hoy en día es que los hombres tenemos que ir a la conquista y las mujeres son las pasivas esperando a nuestra llegada. No sirve ni para las mujeres ni para los hombres. O sea, habría que cuestionar eso. Y sí, yo creo que estamos en un momento de cambio de reglas
pero es una buena, yo lo veo por un lado, yo veo chicos asustados, preocupados. Yo veo bastante padres de hijos varones preocupados si mi hijo va a ser acusado de acoso o de algún tipo de abuso sexual sin motivo. Yo creo que tenemos que conversar bastante sobre eso y aprovechar ese momento de oportunidad para decir, cambiemos esa regla de que los hombres son quien conquista y la mujer es la que recibe esa conquista de forma pasiva y decir, estamos aquí como iguales. Yo puedo mostrar interés, ella puede mostrar interés, pero con base en respeto. Entonces, ¿cómo abrimos? Estamos trabajando una nueva campaña con chicos de 4 a 13 años, conversando sobre nuevas reglas de convivencia, justamente para que eso sea algo obvio que conversemos con los chavos desde muy temprano. Sandra. Sí, yo ahí añadiría también, ¿no? Un poco me quedaba pensando en la pregunta de la compañera, ¿no? Si pueden ser o estas situaciones más de, pues del acercamiento, si pueden ser incómodas, ¿no? O violentas, creo que decía, para los chicos. Me sale así como casi, voy a decir de las tripas, decir que si esa situación es vivida como violenta, creo que puede ser una muy buena señal para no hacerlo. Es decir, ante la duda, y me sale ponerme casi muy conductista, ¿no? Muy de ante la duda, ¿no? Bueno, es decir, creo que si hay atisbos, y yo creo que esto también cada vez, precisamente por este cambio de reglas al que hacía alusión Gary, todo esta cuarta ola del feminismo en la que estamos, ¿no? Ya como desde efectivamente el Me Too, ¿no? Creo que hay algo donde efectivamente esto empieza a estar en el ambiente, pero yo creo que aunque obviamente tiene que ver con incomodidad y pasar un mal rato, me sale decir esto, ¿no? Que creo que si hay un cierto, se despierta, se enciende una luz de, ojo, esto puede ser incómodo, es porque posiblemente lo sea, ¿no? Porque, y desde ahí yo creo que es una buena señal para funcionar de forma diferente, dejar un poco en barbecho, ¿no? Y pensar, porque si este chico tiene esa sensación, me sale decir esto, que seguramente sí, está en lo cierto y sí sea algo incómodo. Y seguramente para la chica mucho más, ¿no? Bueno, mucho más o parecido de más, ¿no? Pero lo pensaba desde ahí, ¿no? Y bueno, que creo que es una alarma que si empieza a estar, aunque sea incómoda, creo que bienvenida sea, ¿no? Que tiene que ver con que se han venido haciendo las cosas de forma terrible, ¿no? Históricamente. Y sí, y fíjense que ustedes me van a pensar nuevamente con esto de la clínica, cómo nosotros podemos estar desde allí, ¿no? En ocasiones se critica, ¿no? Pues no somos para educar los psicoanalistas o los psicoterapeutas, pero creo que en este cambio, como decía Gary, es muy importante no tanto educar, sino reflexionar en conjunto con este tipo de frases que nos permiten llevar a la reflexión profunda sobre este cambio y sobre estas posibilidades y estos miedos. Entonces creo que tenemos una responsabilidad, las personas que estamos en la clínica, con estos temas a partir de cuestionarlo en lo individual. También, o en lo grupal, porque nosotros somos terapeutas de grupo también y de pareja. Hay otra pregunta, es ¿cómo consideran que se transforma el arquetipo de la madre con la despenalización del aborto? ¿Cómo repercute en las sociedades posmodernas que las mujeres tengamos la posibilidad de decidir sobre nuestra propia maternidad? O sea, ¿qué es esto? Yo creo que es lo que creo que es cómo se transforma el arquetipo madre con el aborto, pues, ¿no? Y la decisión de las mujeres, de decisión sobre la maternidad. La verdad es que me quedo pensando, no sabría muy bien así de primeras qué decir, ¿no? Me sale la parte de lo que tiene que ver con lo que ha supuesto históricamente a nivel, ¿no? Como parte de las luchas de los feminismos, ¿no? Respecto a cómo lo transforma. Claro, creo que además en el tema del aborto confluyen como muchos, ¿no? También todo lo que tiene que ver o ha tenido que ver con religión, es decir, creo que quizá o sea, que hay muchas aristas, ¿no? en este tema, ¿no? Quizá por eso me es también difícil poderlo pensar más desde esto que proponía la pregunta, desde lo de los arquetipos, ¿eh? No sé muy bien,
no acabo de entender muy bien o no sabría muy bien qué decir en este sentido. Sí. ¿Tú quieres comentar, Gary? Sí, estuve pensando un poco en conectando al tema de masculinidades, ¿no? De cómo históricamente el hombre visto como coayudante en la cuestión de reproducción y no como coparticipante, ¿no? Y bueno, siempre estaba presente esa cuestión del poder del hombre sobre el cuerpo de la mujer en contexto de relaciones heterosexuales. Y me pongo a pensar cómo, de cierta forma, quisiera que los hombres sintieran más su papel, su responsabilidad en su autoconciencia de sus cuerpos, que eso fuera más una preocupación. ¿Quiero ser padre ahora? ¿Soy consciente de un cuerpo reproductivo? ¿O me veo como la reproducción pasa en el cuerpo del otro, entonces no es asunto mío? Entonces, en fin, me puse a pensar un poco en a dónde nos lleva la onda de la cuarta onda feminista en términos de que los hombres como conscientes de nuestro cuerpo reproductivo también. Sí, que ya desde el término reproductivo casi siempre los hombres estamos fuera, ¿no? Por eso Sí. se ha criticado también la parte reproductiva. Y la otra parte, Sandra, que se me ocurría, es esta parte de que a lo mejor allí es una diferencia muy grande, porque creo que aquí en México, en los países latinos, la parte de ser madre es muy importante. Y yo me acuerdo de una clínica de aborto que pusieron en México, que venía de España, de Madrid precisamente, y entonces cuando hablábamos de que aquí las mujeres hacían un duelo, inclusive le llamaban mi hijo, o a veces celebran los cumpleaños de un aborto, pues, ¿no? Ese significado tan arraigado, creo que es el que se plantea. Y entonces me decía la gente de la clínica de aborto que ellos no tenían esos problemas, ¿no? Decías que para nosotros no existe ese tipo, y yo creo que es ahí, ¿no? Es ahí donde se ve la parte cultural. Qué interesante, ¿no? Porque entonces nosotros decíamos, no, aquí una mujer pasa 6 meses, duelo por haber hecho un aborto, culpa, ¿no? Y de momento estas personas de España que vinieron a poner la clínica decían, no, aquí solo si a alguien se le da una consultoría del aborto y ya, ¿no? No había como este significado de ser esta mamá frustrada que va a terapia por años para solventar esto. Y eso ha sido... No, diga, Sandra, disculpe. No, Gary, adelante. Yo voy a decir, Pancho, Pepe, disculpe, que uno de los efectos del movimiento pro vida ha sido, y justamente sus estrategias han sido de usar las referencias religiosas conservadoras para o generar o peorar esa culpa, esa sensación de culpa. O sea, en vez de decir, es para la mujer decidir, y nosotros la apoyamos porque ha tomado esa decisión por muchos motivos, una amplificación de esa culpa tradicional, no solo, bueno, cristiana, particularmente católica, pero no solamente, también evangélica, protestante también, en vez de decir es decisión de ese ser humano que quiere hacer eso, por un motivo lo vamos a hacer seguro y legal, disponible, inclusive cuando lo hace así, los países europeos, etcétera, tienen menores cifras de aborto, o sea, menos las mujeres recorren al aborto en países donde ha sido legalizado y menos estigmatizado. O sea, esa culpa genera también culpa por el uso de los métodos o cualquier forma de planificación familiar, porque por esa cuestión de que yo tengo que ser madre para cumplir mi papel social. Entonces yo creo que tenemos un trabajo enorme para quitarnos esa idea, esa culpa cristiana aumentada por el movimiento pro vida. Yo es súper de acuerdo con esta línea que propones, Gary, porque además al hilo te agradezco, Pepe, la aclaración de la diferencia cultural, ¿no? Ahora que estamos hablando también de lo sociocultural, porque me sirve para entenderlo y para entender por qué quizá yo no acababa de entender, ¿no?
claro, creo que también hay algo en lo que tiene que ver con el aborto, que es algo parecido al hablar de la mujer. Es que creo que cada experiencia es un mundo y hay mujeres que abortan y les supone un trauma y hay otras muchas que no y hay otras que no, según el momento. Es decir, que creo que entran tantas cosas en juego y desde luego creo que hay algo al hilo de lo que decía Gary que tiene que ver con la estigmatización y el tabú. Es decir, sigue siendo muy tabú, no me refiero ya a un aborto buscado, por así decirlo, o de una mujer que decide interrumpir el embarazo voluntariamente, sino todos los tipos de aborto que hay es decir, las diferentes cosas o sucesos que pueden pasar durante el embarazo, los diferentes meses de gestación, el vínculo que hay, es decir, creo que hay tanta variabilidad que pensar esto, ¿no? De que el aborto es traumático, creo que tradicionalmente ha contribuido a que se cuente menos, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Cuando empiezas un poco a preguntar, te das cuenta que muchísimas mujeres han pasado de forma natural ¿no? Y creo que hay algo en lo que tiene que ver con el tabú y con esto, ¿no? El que sea algo que se haya estigmatizado, ¿no? Muy esto, al hilo de tradicionalmente, ¿no? La religión, que al final invisibiliza de nuevo algo que son procesos naturales, ¿no? En parte, ¿no? Si hablamos de los abortos, digamos, naturales, ¿no? Luego está la otra parte, obviamente, y toda la connotación política, en fin, todo lo que tradicionalmente ha supuesto. Pero creo que hay algo también de que no necesariamente un aborto tiene por qué ser traumático, no necesariamente, en fin, ¿no? Todo esto. Sí, y yo creo que nos lleva a pensar esta parte de la clínica también, ¿no? Esto que hablaba Gary, tú, como terapeutas, cómo llegan esos tabúes, cómo llegan esos mitos, cómo llega y tengo yo también este planteamiento de qué es el aborto, o qué es la homosexualidad, o qué es la transexualidad, o qué es lo no binario, o qué es el poliamor. O sea, por eso es tan importante este tema, ¿no? Porque de momento las preguntas es como si fuéramos alejados, ¿no? Como en esa posición clásica, desde tu analista verticalmente ves a un sujeto que tiene un problema, y creo que aquí estamos inmersos todos, ¿no? Otra pregunta es, dicen que algunas posturas feministas muy radicales no reconocen a las personas trans y que no son sujeto político del feminismo. ¿Qué opinan? Bueno, esto al menos en estos momentos en España está un poco cuando empezaba yo hablando de sexo, género, todo esto, mi parte de abrir este tema iba por ahí, ¿no? En España tenemos actualmente, a raíz de una propuesta de ley de que las personas puedan decidir sobre su propio género, que todavía no se ha tramitado, pero toda esta parte de debate tiene que ver con esto, ¿no? Y con estas dos posturas al menos de efectivamente entender o las personas que se posicionan más desde que es la mujer como sujeto político y que las personas trans, las mujeres trans no estarían, digamos, incluidas dentro de esta parte, ¿no? Yo creo que es un tema tremendamente complejo. Yo, en mi caso, sí entiendo las dos partes, sí que creo que de alguna forma en el cómo yo me lo represento, ¿no? Esto creo que nos lleva, ¿no?, a la propuesta de Butler de deshacer el género. No puedo evitar sentir que ideológicamente me parece interesantísimo y ojalá podamos llegar a eso, pero creo que en este momento sigue siendo muy necesario que hablemos de las diferencias de sexo, un poco en la línea de lo que yo venía diciendo, de hombres, mujeres, para poder seguir visibilizando, ¿no? En parte, ¿no?, entendiendo, por supuesto, ¿no?, que cómo no se van a tener en cuenta precisamente porque el feminismo tiene que ver con lo que decíamos, la igualdad de hombres, mujeres, en fin, que haya, desde luego entiendo que es necesario que haya cabida para todas las personas, independientemente de género, sexo, etcétera. Pero sí que creo, ¿no?, y en este momento yo creo que, por desgracia, no estamos tan avanzados como sociedad como para poder pensar que, bueno, pues que se pueden pensar los diferentes malestares desde que una persona se pueda autodeterminar en cuanto al género, pero es una postura más personal en este momento y puede ser cambiante, quiero decir. Es posible que dentro de un tiempo, si volvemos a hablar, lo explique de forma diferente, porque me he encontrado, ¿no?, leyendo y repensando desde las dos posiciones, ¿no? Por lo tanto, creo que al menos aquí ahora está siendo un debate intenso, ¿no?, y complejo también, ¿no? Sí. Gary. Bueno,
también de acuerdo, Sandra. O sea, es complejo. Creo que una de las preguntas que me hace, digamos, también nos llama la atención a las limitaciones de una construcción del feminismo y de derechos apenas con base identitaria, en vez de pensar en la pluralidad y tal vez en la interseccionalidad. O sea, cuando dice, bueno, para ser parte de ese corriente político tienes que tener esas características para ser parte de ese grupo. De cierta forma, miramos más al grupo identitario de que pensar la cuestión político de poder y múltiples vulnerabilidades que podemos tener, y la universidad de necesidad de una ciudadanía política y sexual. Entonces sí, entiendo la pelea, pero creo que habría que pensar en feminismo un poco más. No quiero llamarlo inclusivo, pero tal vez quiero decir sí, inclusivo. Tal vez un poco más inclusivo. Sí, y hablando de inclusión y del tema, también es muy importante, va a haber una mesa posteriormente sobre este tema, pero sí quisiera decir otra vez, sensibilizar a los terapeutas que nos están viendo, a que nos están escuchando, a cómo este tipo de situaciones, si bien hay una lucha entre feminismos y esto, cómo nosotros tenemos que ubicar a las personas que llegan, ¿no? A estas personas trans, sin un prejuicio en ningún sentido ni político, ni de esto, sino en un sentido más de ser humano. Nos dicen, era un poco lo que hablábamos, Gary, dice que ayer circularon imágenes sobre el Día Internacional del Hombre. ¿Qué opinamos de eso? ¿Qué opinas, Gary? El día nació con unos activistas en Trinidad, en el Caribe, un poco cuestionando el feminismo por no ver las vulnerabilidades de los hombres. Un poco diciendo, ¿quién son más víctimas del patriarcado, las mujeres o los hombres? Y era un poco reivindicar, los hombres también somos víctimas del patriarcado. Si bien, y creo que Sandra citó, yo también cité muchos datos de que el patriarcado crea víctimas de ambos lados, pero de que la cuestión de poder en el mundo económico, social, político, el uso de violencia, me parece un poco ingenua de cierta forma un Día Internacional del Hombre. Y tal vez muy honestamente, colegas feministas dicen, bueno, ustedes los hombres ya tienen 365 días que tienen el poder en el mundo. ¿Por qué necesito un día para hablar sobre ustedes? Por un lado, de acuerdo, así funciona el poder. Al otro lado, a decir que los hombres tenemos el poder es de desconocer nuestros malestares. Es de decir todos los hombres somos iguales, que el Bill Gates o que Jeff Bezos o que Carlos Slim, que todos somos los ricos con poder. O sea, no, los hombres también somos una categoría bastante enorme, heterogénea, etc. No creo que el día necesitamos los hombres. Creo que necesitamos pensar tal vez un día para cuestionar el patriarcado. Tal vez un día para masculinidades positivas, tal vez un día para masculinidades más relacionadas o más relacionales. Tal vez me falta un adjetivo para hacer un día que yo como activista pondría mi nombre. Me falta unos detalles ahí. Fue también hoy fue el Día Internacional de la Vasectomía. También otro espacio, digamos que los hombres podemos estar como seres reproductores conscientes, ¿no? O sea, a mí me parece más interesante abrir esa categoría un poco más y no hacer un falso paralelo con el Día Internacional de la Mujer. Ok. No sé, Sandra, ¿quieres comentar algo o paso a la otra? Puedes pasar, Pepe. Ok. Estaba muy de acuerdo con lo de Gary, simplemente. Sí. Dice, un terapeuta expondría nuevas formas de masculinidades y feminidades cuando se relaciona con un paciente de su mismo sexo. Es decir, ayudaría a ampliar estas concepciones en la sola relación con el terapeuta. Parece muy interesante, porque pone nuestro papel en un lugar importante. ¿Qué piensan?
Bueno, yo creo que inevitablemente, ¿no? Es decir, en principio, ¿no? Como venimos diciendo, si estamos ya incorporados a lo que tiene que ver con el feminismo, creo que inevitablemente somos un modelo, ¿no? Es verdad que sabemos que en los procesos pasamos por diferentes momentos donde las terapeutas se nos idealizan, ¿no? Y eso luego va cambiando, pero inevitablemente creo que somos modelos diferentes. Y un poco al hilo de lo que decías también antes, pero decíamos de hasta qué punto se nos ve lo que, ¿no? Estaremos haciendo psicoeducación. Bueno, es que yo creo que inevitablemente se va a saber quiénes somos, se va a saber cómo pensamos, ¿no? Por lo tanto, creo que quizá más nos vale ponernos de manifiesto cuando proceda y, por supuesto, esto sin perder de vista cuál es nuestra función o cuáles son nuestras funciones, pero creo que sí, que desde luego vamos a estar trabajando desde desde el prisma o desde la concepción del feminismo, ¿no? Y desde ahí entiendo que se nos va a ver, que entendemos en lo que nos llegue de ese paciente o de esa paciente, qué aspectos de la masculinidad, de la feminidad, sea hombre o mujer, están haciendo daño o cuáles son más saludables, ¿no? Y yo creo que, como hacemos con otro tipo de cosas, ¿no? A mí siempre, cuando un poco ante este cuestionamiento de, pero es que entonces, pues si estás señalando que es una relación tóxica de maltrato, pues está siendo muy activa, ese es el espacio, no está siendo abstinente. Bueno, pero siempre me viene a la cabeza el compararlo con las adicciones, ¿no? ¿Qué paciente de los que tenemos, de las personas con las que trabajemos, que sabemos que consumen, no son perfectamente conscientes de que para nosotros es algo malo, dañino y que hace daño, ¿no? Todos, ¿no? Todo, ¿no? Creo que es impensable que estemos trabajando con un paciente o una paciente de adicciones y no tengan claro que nosotros sabemos que es una conducta dañina y que vamos a trabajar por y para la salud para que dejen de consumir, reduzcan lo que sea, ¿no? Por lo tanto, esto creo que es lo mismo en otra temática, ¿no? Nosotros tenemos claros y nosotras qué conductas son mejor o van pro la salud y cuáles son dañinas, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, que esto lo vamos a poner de una forma u otra sobre la mesa. Okay. ¿Quieres participar, Gary? ¿O va una directa para ti? Va una que dice que si hay ¿qué proporción de violación de hombres hay en relación con la violación de las mujeres? Bueno, varios. Primero, vale decir que es mucho más difícil saber las cifras en los hombres porque los hombres parecen que lo que entendemos en las encuestas subrelatan sus experiencias de violación. Hay un gran estigma para un hombre relatar, sea en cuestionario, sea en clínica, sea con apoyo psicosocial, psicoterapéutico, decir que un hombre fue violado. Las cifras que tenemos sugieren que es menos, pero no insignificante. O sea, algunos datos en contexto. Yo cité un contexto de posconflicto donde las mujeres eran 25% víctimas de violación durante un conflicto versus 10% de los hombres. Cifras del ejército en los Estados Unidos, las mujeres entre más o menos, un poco menos de 1 en cada 3 mujer soldada, o sea, parte de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, algún tipo de violencia o coerción sexual, sea cumplida o no, versus 1 en cada 6 hombres, que no es insignificante, 1 en cada 6 hombres. Entonces, sí, las cifras son menos, pero sabemos, y creo que es importante para los que traen el contexto clínico, pensar la dificultad y el tabú, el estigma que representa la violación para un hombre. ¿Sí? Ok. Aquí hay varias de felicitaciones para ambos, obviamente, 1000 gracias, excelentes ponencias. Y hay aquí una que también es importante, Gary, porque me parece que nos lo dice, la desilusión que ha habido del comportamiento de hombres, aún teniendo trabajo personal dentro de los grupos de masculinidades y la percepción de simulación de cambios, a veces necesitamos un poco de esperanza, pero es difícil. Sí, a ver si entiendo, ¿no? O sea, venimos trabajando grupos colectivos de hombres
desde los años 70 en Inglaterra, bueno, grupos en México desde los años 80, 90, con una idea de hombres que, o sea, conscientes de que hubo algo con el patriarcado y masculinidades y necesitamos trabajar en grupo para ver si nos ponemos más conscientes y si logramos los cambios. Por un lado, creo que esos procesos grupales son fundamentales, o sea, fue fundamental para mi formación personal y reflexión y vida y ciclo de vida. Pero al mismo tiempo, repetimos la idea de que en ese grupo vamos a resolver problemas que son de orden estructural político, como también son individuales. Entonces, creo que la idea de que los hombres vamos a un bosque y encontrarnos de como más, de forma más honesta, etcétera, puede ser útil, pero no vamos a resolver sin pensar también en las soluciones más políticas, más estructurales, en diálogos con feministas. Entonces, y también de reconocer que va a haber una rendición de cuentas, que hay constantemente necesitamos. Si yo soy blanco en un mundo, en un país, con esa historia de esclavitud y de su historia de desigualdad, yo tengo que estar en un contexto donde yo estoy siendo cuestionado de mi privilegio, del trayectoria del país y mi papel en ese mundo. Creo que los hombres había que reconocer, tenemos que sentirle incómodo de ser cuestionado por lo que significa el poder patriarcal. No quiere decir que yo soy culpado, no es culpa, es reconocimiento, es conciencia de mi papel de reproducir o no padrones de poder y abuso, maltrato, o si yo estoy consciente de ese poder y cuestionando junto con las mujeres. Entonces sí creo que esos grupos son importantes, en sí solo no van a resolver el problema y creo que habría que aceptar la sensación incómoda de qué es ser, en mi caso, un hombre cisgénero, blanco, heterosexual, de clase media de los Estados Unidos, y aceptar y aguantar y seguir en la sala donde soy cuestionado por mis diferentes sombreros de papel o de poder que yo llevo. Entonces, sí, eso es el incómodo, pero creo que los hombres tenemos que aguantar ese incómodo y buscarle diálogo en vez de decir, es apenas decir, no, esos grupos no funcionan, los hombres nunca van a poder llegar a ser mejores. Es pensar que son procesos, no son soluciones dadas. No sé si respondía. Es una buena pregunta para horas, diría. Sí, claro. Sí, yo creo que es esto, ¿no? También, y tú lo sabes, Gary, ha sido súper difícil. 20 años que tienes tú de trabajo haciendo grupos en México, en todos los diferentes lugares, y apenas logramos cierta sensibilización, ¿no? Los cambios van a tardar. Esperamos, como tú ponías en la foto, que la nueva generación pueda querer tener ternura, huir de la violencia. Eso esperamos y por eso es parte del trabajo que has hecho a nivel mundial, ¿no? Porque es una esperanza, pero estamos en el proceso, como dices. Sí. Bueno, vamos a la... Nos faltan dos preguntas. Hay más preguntas, pero estoy eligiendo. ¿Cómo se puede transformar una formación como psicoanalistas con una perspectiva de género si los textos que se enseñan en las instituciones continúan siendo desde el psicoanálisis heteronormativo? A ver, Sandra, ¿cómo? Que tú lo estás haciendo en el ágora relacional, entonces una pregunta muy para ti. Me suele decir con paciencia y mucho trabajo. Es decir, creo que desde luego los textos o nuestra base es la que es, ¿no? En nuestra formación como psicoanalistas, pues tenemos que leer a Freud, y Freud era muchas cosas y entre otras, pues un misógino, ¿no? Es decir, y bueno, y lo tenemos que leer a pesar de, ¿no? Pero creo que últimamente cada vez más va viendo, es decir, que sí, que la base está ahí y yo creo que también gente ya de mi generación, ¿no? A diferencia de los que han venido siendo mis profesores, ¿no? O más maestros, podríamos decir, claro, es gente también que se ha leído mucho lo anterior, ¿no? Pues eso, pues más desde toda la parte más de atrás, por así decirlo.
yo tengo la sensación de que en mi generación, dentro de que no perdemos de vista cuáles son las bases, a la vez se está produciendo tanto y claro, yo ahora que estoy haciendo la tesis doctoral, pienso, ¿cómo serían las tesis hace 30 años sin Internet? ¿No? Porque es inabarcable, o sea, es inabarcable, hay tantísimo que leer, o sea, la producción es inmensa, por lo tanto, aunque por supuesto creo que tenemos que tener las bases, creo que es fundamental que estemos conectados con lo que se está escribiendo ahora y se está escribiendo mucho, ¿no? Por lo tanto, sí, los textos de siempre van a estar ahí siempre y hay que tenerlos y hay que leer, por supuesto, pero creo que es compaginable con leer lo que se está produciendo en los últimos, no digo ya el último año, pero los textos de Benjamin, ¿no? Chodoro, todo esto que estamos diciendo hace 20 años, ¿no? Es decir, que creo que hay que simultanearlo, porque es que si no, cuando nos terminemos de leer Freud, digo Freud por ser como el primero, vamos a decir, claro, es que no nos va a dar la vida, ¿no? Y no podemos perder el tiempo entre comillas, y volcar toda la energía en eso. Entonces, creo que los textos psicoanalíticos clásicos son nuestra base, pero no podemos perder de vista todo lo que se está haciendo a tantos niveles, ¿no? Bueno, no sé si respondo la pregunta. Creo que es como, al menos lo estamos intentando hacer nosotros, ¿no? Nosotras en Ágora, desde todo esto, lo clásico está, pero a la vez tenemos que incluir la gente que específicamente habla de género, que hay. ¿Tú quieres comentar algo, Gary? No, creo que estaba... Ok. Y yo creo que yo comentaría también esto, como tú dices, cómo deconstruir ciertos mitos freudianos específicos, ¿no? Como el Edipo, en donde se plantea un hombre que va a matar al padre para quedarse con la madre, y que, o sea, ese tipo de mitos a veces nos estorban para esta comprensión, ¿no? Porque parecería, ¿no? Que esto es lo que da la opción de la situación edípica en ese momento, ¿no? Porque el psicoanálisis pues tiene, se retoma algunos mitos, ¿no? Y está el mito de Telémaco, en donde es ese padre que lo van a llevar a la guerra, ponen el hijo en la carreta porque lo van a atropellar, y el padre sale y salva al hijo y se va a la guerra, y regresa y se reconcilia con el hijo. Digo, como un pequeño ejemplo de estas deconstrucciones, hasta de lo mítico, que lo hemos tomado para construir teoría, ¿no creen? Claro, yo creo que ahí además lo que me sale decir y me sale ponerme feminista radical, pero no por extrema, sino por ir a la raíz, es ¿quiénes escribieron esos mitos? No perdamos de vista el androcentrismo histórico en todos los campos de la ciencia. No quiero decir que no sirvan, que haya que desecharlos, pero que los tenemos que tomar desde eso. Mitos en cuanto a cuentos que nos pueden servir, lo estoy simplificando muchísimo, o sea, cualquiera que me oiga parece que estoy diciendo burradas, pero creo que hay algo bueno, nos puede servir hasta cierto punto. La envidia del pene, ¿nos puede servir? Pues yo personalmente creo que ni siquiera ya hoy nos puede servir como concepto, porque suena, y es que no me sale de una forma, claro, me sale más desde las tripas, más que quizá desde el intelecto. Suena tan antiguo que creo que ni siquiera ya nos sirve, pero ¿por qué no vamos a pensar en reformular conceptos que están escritos por una persona hace 100 años en un contexto, en la vida? No, vamos a pensarlo de otra manera, ¿no? Vamos a reformular, ¿no? Por supuesto que hay que leerlo, hay que conocerlo, sí, pero que no nos limiten, ¿no? Que sepamos que es historia y escrita desde una perspectiva muy concreta, ¿no? Y que ahora vamos teniendo otras y hay que irle dando, yo creo, una vuelta importante, ¿no? Ok. Pues tenemos un minuto para decir algo final cada quien. Gary, ¿qué nos podrías dejar de final para esta gran mesa plenaria que tiene muchas, hay más preguntas, y fíjense que le dimos muy buen tiempo, ¿no? Porque si no, en otro momento damos mucho tiempo a las ponencias y 2 minutos de preguntas y la gente se queda. Afortunadamente hay más preguntas, muchas felicitaciones. Aquí, por ejemplo, les voy a leer una que es de Erika Tagle, que es la nueva coordinadora de AMPAC, una mujer joven con mucha fuerza, y nos dice: muchas gracias por su participación. Me quedo con la urgente necesidad de cuestionar y replantear nuestras prácticas y teorías fundadas desde lo binario, lo heteropatriarcal y lo colonial. Entonces, habla muy bien de esta nueva coordinadora de AMPAC. Y finalmente, algunas palabras, Gary, Sandra.
Sandra, ¿tú quieres empezar? ¿Empiezo yo? Adelante, si quieres, Gary. No, no sería bueno que el hombre tiene la última palabra, entonces mejor que yo empiece y tú que tienes la última palabra. Yo creo que, o sea, yo soy optimista a pesar de esas reflexiones sobre el contexto de los Estados Unidos y Brasil, mis dos países que presenté, de esos hombres presidentes machistas y misóginas y violentos. Y otras preocupaciones en el mundo, yo soy optimista de que hay una conciencia sobre cómo que los papeles, el patriarcado, nos ha creado, digamos, presiones en nuestra forma de ser. Yo creo que hay más conciencia hoy en día de cómo que las normas sobre masculinidades crean traumas para muchos hombres en su primera infancia y su infancia. Y yo encuentro una posibilidad de libertad en la fluidez, el dinamismo que hoy en día la generación joven muestra en sus relaciones íntimas y de amistades, etcétera. Yo creo que tenemos un gran regalo en el mundo que es el feminismo y creo que hay la posibilidad de que podemos salir de ese binario y ver el lado positivo también de ser hombre, de amar como hombre, amar como ser humano, quebrarnos de esos estereotipos del pasado. Creo que yo encuentro una libertad posible. Entonces, y creo que ustedes en el trabajo clínico tienen un gran poder con sembrar esa libertad, tomando otro instrumento que es el análisis de género. Entonces, espero que ese instrumento, que para mí género también es una lente de análisis, que en el contexto clínico lo pueden utilizar como otra herramienta para junto con el paciente construir, ¿no? De forma relacional una vida más plena, más llena de amor y conexión. Muchas gracias, Gary. Muchas gracias por tu presencia y por esta gran ponencia. Sandra, cerramos. Simplemente añadir así de forma muy breve que creo que si algo queda, ¿no? Yo iba pensando también en mis sensaciones durante la ponencia y la intervención de Gary, la tuya, Pepe, y sobre todo esto, las preguntas que iban llegando. Creo que es algo súper estimulante, que cada vez desde ahí yo creo que también en lo que tiene que ver con eso que decía Gary de ser optimista, ¿no? Yo creo que las personas que trabajamos desde aquí lo somos, inevitablemente pensamos que puede haber un mundo mejor respecto a relaciones más igualitarias y desde ahí, claro, sí que reconocer que tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que está esta parte de lo vivo y lo apasionante que yo creo que resulta, ¿no? Y desde ahí yo creo que vamos a encontrar la fuerza para esto, aunque no son tareas fáciles ni sencillas, pero no, bueno, pues seguir en ello, ¿no? Que hay mucho por hacer. Pues muchas gracias, les agradezco en nombre de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, que tenemos más de 50 años estando trabajando a nivel también comunitario y con temas de este nivel de posmodernidad. Les agradecemos la oportunidad de haberlos escuchado y los invitamos a seguir participando con nosotros en otros proyectos de género y de masculinidades. Y al público asistente también agradecemos su presencia, sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Y por favor sigan en el Congreso. Con estos inconscientes posmodernos nos traen locos, pero tenemos que tener claro y poder trabajar con estos nuevos inconscientes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, gracias, Sandra. Un Chao, placer. adiós. Igualmente, Gary. Chao. Adiós. Chao, chao.